Hola amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz del Remanente Una Fe Inteligente. Primero que nada me disculpo porque ando un poco ronco en estos días, pero quise empezar este podcast hablando con ustedes sobre un tema que ha estado en nuestros corazones de mi esposa y mío desde bastante tiempo ya. El mensaje que está por escuchar no es apto para gente inmadura. Y hoy quiero hablarles del amor platónico. Aunque se piensa erróneamente que es un amor no correspondido, el amor platónico es un enamoramiento idealizado. Deriva de la filosofía de Platón, que se enfoca en buscar la esencia de la belleza misma, que se mantiene incorruptible y nunca cambia. Es por eso que esa, entre comillas, idealidad del amor platónico no está refiriéndose a tener un amor inalcanzable, sino en amar las formas o ideas eternas, inteligibles y perfectas. Sin embargo, el amor platónico no puede permanecer para siempre, ya que tarde o temprano una persona tendrá que dejar de idealizar a ese alguien de quien esté enamorado y en ese momento decidir si seguirá amándole a pesar de sus imperfecciones o se alejará diciendo que esa otra persona cambió y ya se acabó el amor. Con eso en mente quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si descubriera que la forma en la cual usted ha interpretado la inspiración divina de la Biblia realmente no es así? Permítame decirle esto. Usted está por experimentar disonancia cognitiva. Eso significa que lo que le voy a decir es muy posible que su entendimiento lo comprenda, sin embargo su corazón no lo va a poder aceptar, al menos no al principio. No estoy diciendo que esto va a pasar con todos, pero sí posiblemente pasará con la mayoría. Lo primero que usted debe saber de El Remanente Una Fe Inteligente, y si nos ha escuchado a lo largo de los años, sobre todo en mensajes como Identidad del Despertar de Efraín, es esto. Nosotros creemos y enseñamos que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es una sola escritura sin divisiones, y toda es aplicable a los creyentes en el Mesías Yeshua, y creemos con firmeza en la autoridad absoluta de la Escritura para resolver cualquier inquietud en materia de doctrina y a ella nos apegamos. Sin embargo, este no es un estudio de fe, sino una exégesis de la Biblia con el propósito de reevaluar nuestra doctrina para apegarnos más correctamente a la instrucción de nuestro Padre Celestial. Quiero que tengan en cuenta que lo que estamos por estudiar no es una cuestión de fe, más bien es una cuestión de leer la Biblia de manera exegética de algo que viene allí y que no hemos visto. Y tras entender eso, podemos hacer las aplicaciones espirituales que sean necesarias. Por lo tanto, debido a que la inspiración bíblica no se manifiesta de la manera que usted y yo hemos pensado, es muy posible que también muchas de las cosas que la Biblia dice no se entiendan de la manera como nosotros las hemos interpretado. ¿Qué es la inspiración? La palabra inspiración proviene del latín inspirare, que significa respirar en alguien. En el griego bíblico, la palabra es theopneustos. Y cuando Jerónimo, o el famoso San Jerónimo, tradujo la Biblia al latín, convirtió esa palabra en divinitus inspirata, que significa inspiración divina o el aliento de Dios sobre alguien. Es por eso que cuando pensamos en que la Biblia fue inspirada por Dios, creemos que literalmente Él fue quien dictó cada palabra a los escritores mientras ellos estaban en una especie de trance. Creo que la mayoría de nosotros podemos decir que en algún momento hemos pensado eso. Sin embargo, la inspiración divina para escribir la Biblia tiene mucho más que ver con el pensamiento que había en el corazón de cada escritor al momento de escribir. Es como cuando decimos que nos gustó una alabanza y vemos que el compositor estaba inspirado por Adonai, pero podemos reconocer que no deja de ser una obra hecha por un hombre, sujeta a tener errores. El verso clave en todo esto es 2 a Timoteo 3:16, que en la versión Reina Valera 1960 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En griego dice: pasaje, grafé, theopneustos kai ofélimos. Y en español sería algo así: pasa es toda, ge es la, grafé es escritura, theopneustos significa inspirado por Dios y kai ofélimos significa y es útil. Sin embargo, la letra G, es decir, la que se traduce como la y que la letra se dice eta, no está en el griego original. Por lo tanto, si lo leemos sin ese G o esa eta, diría
pasa, grafé, theopneustos, kai, ofélimos. O sea, toda escritura es inspirada por Dios y útil. No toda la escritura, sino toda escritura. Esa pequeña letra eta que no viene en el original hace un gran mundo de diferencia. Sin la eta, la frase dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, todo libro que se considere escritura es inspirado. Pero si sí le ponemos la eta, que es como llega la Reina Valera, diría, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, todo el conjunto de libros canónicos, de acuerdo a nuestra religión, son inspirados. Dicho en otras palabras, lo que Pablo dijo fue, cualquier libro individual que pueda considerarse escritura es inspirado por Dios y útil. Pero cuando hablaba de inspiración, él se refería a la motivación del autor para escribir y no a un trance divino. Algo muy importante a considerar es que por siglos ningún copista consideró agregar el artículo eta en ese verso, es decir, la palabra que se traduce como la en la frase la escritura. Lo que demuestra que aún después de Pablo no existía la idea entre los creyentes primitivos de que la Biblia fuera un compendio unificado de libros inspirado por Dios. Y eso demuestra que tampoco creían en la inerrancia bíblica. Y si nunca ha escuchado la palabra inerrancia, déjeme explicarle qué significa. La inerrancia bíblica es un dogma de fe cristiano que dice que la Biblia es perfecta sin un solo error, que no tiene ningún tipo de contradicción entre ella y que cualquier persona que pueda considerar la idea de que pudiera tener modificación humana para poderse entender a la perspectiva de quien la modificó, entonces eso es una herejía. Sin embargo, si nosotros entendemos que el compendio de libros juntos, los 66 libros de tu doctrina cristiana o los 74 de tu doctrina católica, o los que sea que tú consideres que son inspirados por Dios, si pensamos que todo el compendio que nosotros avalamos es inspirado, entonces nosotros estamos diciendo que la Biblia es perfecta sin errores, pero nosotros mismos estamos diciendo cuáles son los libros que creemos que son perfectos y sin errores. Y eso le muestra a usted y me muestra a mí que literalmente hay manipulación humana. No estoy diciendo que el contenido de la Biblia no es inspirado por el Eterno. Estoy diciéndole que no podemos nosotros como seres humanos decir, estos son los libros que yo creo que son inspirados y todo el compendio que yo como organización avalo es inspirado. Eso no es verdad porque la misma Biblia no nos lo está diciendo. Segunda Timoteo 3:16, en la Biblia de las Américas dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. En la Nueva Biblia de Jerusalén, que es católica, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. En la Peshitta dice, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. En el Brit Hadashah 1999 dice, toda escritura inspirada divinamente es útil. En la Biblia Kadosh dice, toda escritura está inspirada por Yahweh y es valiosa. En la Dios habla hoy, que también es católica, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pueden notar ustedes que la gran mayoría de las versiones, a excepción de la Reina Valera 1960, no dicen toda la escritura, sino más bien toda escritura, es decir, cada libro individual. Bueno, aquí viene lo más tremendo del caso, y es que la versión de la Biblia del Oso de 1569, es decir, la versión original de Casiodoro de Reina, antes que fuera revisada por Cipriano de Valera, en 1569, segunda a Timoteo 3:16 dice, toda escritura inspirada divinamente es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Y fue hasta 1602 donde apareció la primera Reina Valera, la revisión de Cipriano de Valera, donde dice ahora sí, toda la escritura es inspirada divinamente. Es útil también para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Por lo tanto, la Biblia como antología, como unificación de libros, no puede ser considerada como inspirada, mas el contenido de ella, si pasa las reglas correctas, sí lo es.
Tengamos en cuenta que los autores de los libros de la Biblia nunca escribieron pensando en que sus escritos serían parte de una antología. Todos escribieron de manera individual sin pensar que un día llegaría alguien y los iba a compilar. Y aún más, los editores del Tanaj tampoco pensaron que su antología tendría continuación en el Brit Hadashah. El Tanaj es un libro eminentemente judío y no podemos estudiarlo tratando de cristianizarlo para que se adapte a las interpretaciones espirituales que le damos cuando leemos el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. En el tiempo de Pablo aún no se terminaba de compilar el mismo Antiguo Testamento y aún no se terminaba de escribir el Nuevo Testamento. Así que no podemos decir que él estaba hablando de ninguno de los dos cuerpos literarios con el texto de 2 a Timoteo 3:16. Sin embargo, él sí creía que algunos libros eran inspirados, pero de la forma que ya explicamos. Nosotros hemos visto al Tanaj y al Brit Hadashah como dos partes de un todo debido al contexto canónico, que es el dogma de fe, que enseña que todas las escrituras deben estudiarse pensando que son parte de una antología y que así fue planeada divinamente desde el principio. Eso, mis hermanos, es justamente la razón por la cual usted y yo hemos pensado que toda la Biblia, de principio a fin, tenía un propósito al ser escrita así. Pero hacer tal cosa saca de contexto severamente cada pasaje y cada libro que estudiamos, porque ningún libro fue hecho para ser leído como parte de un todo. Es decir, cuando Isaías escribió no estaba pensando que vendría después Jeremías, y Jeremías no pensaba que vendría después Ezequiel. Es la interpretación que nosotros le damos hermenéuticamente la que hace que podamos conectar de manera espiritual un pasaje con el siguiente y un libro con otro, pero ellos originalmente no estaban pensando en hacer una compilación de libros que después se llamaría Biblia y se predicaría los domingos y los sábados. Y esta es una de las razones más importantes por las que hay inconsistencias en las doctrinas de la gente. Si la Biblia nunca nos dijo que era inspirada y por ende tampoco inerrante, entonces ¿quiénes son los interesados de que sí sea perfecta y por qué? La religión, tanto la judía como la cristiana, es quien ha elevado a la Biblia a un estatus de inerrante y perfecta para así poder basar sus doctrinas en ella y justificarlas como irreprochables. Es una lógica circular. Si Dios inspiró la Biblia y Dios es santo y perfecto, entonces la Biblia es inerrante y por lo tanto, si nosotros nos basamos en ella, nuestra doctrina también debe ser infalible. Hemos sabido siempre que no podemos hacer doctrina de un solo versículo, y sin embargo, la inerrancia y perfección bíblica está basada principalmente en 2 a Timoteo 3:16, y ni siquiera está bien traducido. Ahora, yo sé que muchos de ustedes pudieran utilizar otros versículos para refutarme, por ejemplo, 2 de Pedro 1:21, que dice en la Reina Valera 1960, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí la palabra inspirados es el griego phero, que es el Strong 5342, y significa llevar o cargar, poner, presentar, producir, soportar, sustentar, traer, acercar, ir adelante, que da a la deriva, enviada, inspirado, ir y llevar. Sin embargo, considerando la palabra inspirados, una vez más no estamos diciendo que estaban en un trance, sino más bien que estaban siendo movidos en su corazón para decir algo que querían que fuera de edificación para las demás personas, con el Eterno en sus corazones. Otro versículo que pudieran utilizar para refutarme, 2 de Pedro 3:15 y 16, dice: nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí no se defiende la existencia de una Biblia unificada, sino que, al igual que en 2 a Timoteo 3:16, se habla de escrituras refiriéndose a los libros que circulaban de forma independiente entre las congregaciones, y hasta se considera a los escritos de Pablo como parte de ellas. Si usted estudia un poco de la historia de la iglesia, se va a dar cuenta de que las congregaciones de diferentes ciudades en todo Asia Menor y en Europa tenían libros que consideraban inspirados, pero no eran los mismos en todas las congregaciones.
Había unas congregaciones que consideraban los escritos de Pablo como inspirados, otros pensaban que eran los de Juan, otros que los de otros apóstoles. Algunos de ellos tenían evangelios que las otras no, y a fin de cuentas los evangelios que nos llegaron a nosotros, que son 4, son parte solamente de un canon establecido del cual sacaron 28. Había 32 evangelios distintos y nos llegaron 4 que se adaptaban a la doctrina que nosotros hoy estamos predicando. El poder del adoctrinamiento religioso es demasiado grande. Usted puede decidir creerme o no con lo que le he dicho. Sin embargo, la evidencia exegética es clara. El motivo por el cual es muy difícil siquiera considerar que la inspiración bíblica no se parece a lo que tú has pensado y que pudiera tener discrepancias el mismo texto, pero eso no significa que no está siendo inspirado por Elohim, es por causa de que tu mente no te deja. No necesitas contarle a alguien más lo que acabas de aprender para que te reprendan, porque tu propia mente ya te está diciendo que te pudieras desviar si sigues escuchando lo que te estoy diciendo. Pero la verdad es que lo primero que se tiene que romper dentro de ti es el amor platónico que has tenido por la Biblia. La escritura, es decir, el texto inspirado por el Eterno dentro de esa Biblia, jamás intentó engañarte haciéndote creer que era perfecta. Fuiste tú quien depositó tus esperanzas de manera ciega en ella, aun cuando sus inconsistencias son evidentes. Pero el hecho de que sea imperfecta no significa que no tiene autoridad espiritual para regir tu vida si tú se lo permites. Recuerda que esta es solo una enseñanza exegética, sin ningún comentario espiritual. Tu fe es tuya y lo que has vivido hasta hoy es completamente verdadero, pero es hora que aprendas a diferenciar y separar a Yahvé del libro que llamamos Biblia. De aquí en adelante se va a poner muy difícil todo esto y tendrás que recordarte muy seguido que la Biblia no es Dios y que mucho de lo que hay en ella no representa lo que Él quiere que tú sepas, seas y hagas. ¿Y sabes qué? Él mismo te lo dice. Jeremías 8:8. ¿Cómo dicen, nosotros somos sabios y la ley de Yahvé está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Si Adonai mismo está denunciando que los escribas cambiaron su Torá, es decir, las palabras que Él ha pronunciado para su pueblo, y si fueron los escribas quienes nos dieron la Biblia, y si ya vimos que no es inspirada de la forma que pensamos, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿vamos a amar a Dios, a Elohim, al Eterno, a Yahvé, a Adonai, y a seguirlo solo a Él, aun si eso significa dejar de creer en la inspiración de la Biblia como la habíamos entendido? Te agradezco que me hayas escuchado. Sé que lo que te dije el día de hoy no es sencillo y sé que es muy contrastante a mucho de lo que has pensado hasta el día de hoy. Sin embargo, este es el primer paso hacia un entendimiento mucho más profundo de la palabra que nos hará buscar muchísimo más la presencia del Eterno para poder comprender su voluntad para nuestras vidas. Muchos de ustedes, tras lo que acaban de oír, seguramente van a sentir ganas de nunca volver a oírme, lo cual está bien, no se preocupe. Pero si usted tiene hambre de buscar la presencia de Adonai en su vida e ir mucho más profundo, quédese con nosotros. Le invito a que guarde este podcast aquí en Spotify, que si lo está escuchando en otra plataforma también lo guarde. Si está viendo en YouTube, nos deje un comentario. Y personalmente le pido que por favor ore por nosotros, por mi esposa, mi hija y por mí. Que lo que estamos aprendiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, como dijo el profeta Isaías, es porque nosotros somos oráculos, profecías andantes. Lo que el Eterno ha puesto en nuestras vidas es para que lo que vivamos luego lo prediquemos. Lo que le digo el día de hoy no lo aprendí ayer. Es algo que el Eterno me ha mostrado en mi vida personal a lo largo ya de mucho tiempo y no me lo ha permitido hablar hasta el día de hoy. Si lo que le digo le ayuda a buscar más profundamente, busque más profundamente. Si esto que he escuchado el día de hoy es demasiado para soportarlo, ignóreme, regrésese, busque algo que le sea de edificación si esto no le está haciendo edificación. Pero si usted ya está en este punto, camine y camine agarrado de la mano de Adonai, no de nadie más. No tome la mano de una persona, no tome la mano de nadie, tome la mano del Eterno y camine por el valle de la sombra de la muerte, porque aunque camine por ahí, Él estará con usted. Mi nombre es Eliud Emanuel Díaz del Remanente Una Fe Inteligente. Que Adonai les bendiga y les guarde. Shalom.